Buenos días, soy María José Contreras, profesora de Psicología Básica de la UNED y vamos a presentaros el programa titulado La memoria bajo el microscopio, memoria de testigos en la discapacidad intelectual y me acompañan en este programa los profesores Marcos Ruiz, compañero del equipo docente de Procesos Psicológicos Básicos del grado en Trabajo Social, y Antonio Manzanero, profesor de la Universidad Complutense, que es el director de la investigación que os vamos a presentar. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues la verdad es que es una ocasión estupenda dentro de nuestra línea de programas acerca de cómo acercar a la sociedad y aplicar la investigación de laboratorio psicológica a las necesidades de la sociedad. Pues es una excelente oportunidad que nos ofrece la investigación del profesor Manzanero y en la que colabora naturalmente la profesora María José Contreras, para que veamos aquí y los oyentes tengan la oportunidad de ver cómo la psicología la psicología de laboratorio puede aportar sus métodos, sus técnicas y sus teorías a problemas sociales. Así que, Antonio, estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Y esperamos aprovechar la entrevista. Gracias. Efectivamente, vamos a tratar de explicar en primer lugar a los oyentes cómo algunas investigaciones desde la psicología básica que se trabajan en el laboratorio, que el laboratorio no siempre es solo una bata blanca y una probeta, sino que nuestras investigaciones quiere decir que tienes controladas unas condiciones que es justo lo que quieres analizar. Y precisamente esta investigación tiene una aplicación directa a la sociedad porque trata de adaptar determinados procedimientos judiciales a la psicología del testimonio y lo que sabemos nosotros desde la psicología forense y la psicología de la memoria. Quería presentar primero este proyecto que se hace en colaboración con la Fundación Carmen Pardo Valcarce, la Fundación Mafre y la Guardia Civil, porque desde estas entidades se ha creado una unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual, y un tema que preocupa especialmente a la Fundación y de ahí surge el proyecto y la investigación que os vamos a presentar a continuación es que las personas con discapacidad intelectual son personas vulnerables, sobre todo en el caso específico de los abusos sexuales. Por eso esa unidad de atención a las víctimas con discapacidad pone muchos recursos en las investigaciones que pueden ayudar a adaptar los procedimientos policiales al trabajo con estas víctimas. Y Antonio es especialista en trabajar con la Guardia Civil, le requieren en numerosas ocasiones para ayudarles y a lo mejor nos puede poner un ejemplo que los oyentes vean con qué problemas se suele encontrar habitualmente la Guardia Civil y qué podemos ayudarle los psicólogos de la memoria. Antonio, cuéntales un poco. Efectivamente, bueno, mi especialidad en realidad es la psicología de la memoria y nosotros lo que tratamos de hacer, y la parte práctica que es la psicología del testimonio, lo que tratamos de hacer en psicología del testimonio es optimizar los procedimientos de obtención y valoración de la prueba testifical, tanto la parte de declaraciones como de identificaciones, y en este caso específicamente para víctimas con discapacidad intelectual. En un marco actual en el que nos encontramos, en el que desde Europa se está promoviendo nuevas directrices para tratar de que las personas con discapacidad intelectual no queden fuera del sistema de justicia. Generalmente, por las creencias que hay acerca de las competencias que tendría un testigo con discapacidad intelectual, estas personas se les suelen otorgar poca credibilidad, así lo muestran algunas investigaciones que hemos realizado también a este respecto, junto con la Fundación Carmen Pardo Valcarce, desde la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad. Y bueno, pues la forma de evitar esa baja credibilidad los problemas que podría darnos un testigo con discapacidad intelectual es adaptar esos procedimientos, ¿no? Desde Europa nos están, además, esas nuevas directrices implican precisamente la adaptación de procedimientos para que estas personas no se queden fuera. Y, Antonio, si estamos hablando de memoria de testigos, si estamos hablando de testimonios, sí, estamos hablando de problemas de memoria, ¿no? Entonces, si son problemas de memoria, ¿qué hacéis los psicólogos de laboratorio que estáis investigando la memoria en sacar, en resaltar o en investigar cuáles son los factores relevantes para conseguir que esos testimonios tengan un rendimiento, o que la memoria tenga un rendimiento en esos testimonios que sea lo más fiable posible para que estas personas entren, como dices, en ese sistema judicial y entren con credibilidad, ¿no?
¿Cuáles son, qué veis los psicólogos de laboratorio, o María José o Antonio, qué veis los que habéis investigado en esto interesante para un psicólogo de la memoria de laboratorio en esta situación del testimonio en la vida judicial, ¿no?, de las personas? Claro, bueno, no debemos olvidar que tanto las tareas de identificación como las declaraciones son tareas de memoria. Sobre la memoria sabemos en psicología que afectan además pues otras cuestiones relativas a procesos atencionales y perceptivos. Entonces, en ese sentido, bueno, los que más sabemos y más podemos aportar en la optimización de estas pruebas en entornos judiciales y policiales, pues parece que deberíamos ser nosotros. Sabemos que hay muchas variables que influyen sobre el rendimiento de un testigo a la hora de prestar declaración y de realizar una identificación. El objetivo fundamental sería optimizar todas esas variables para minimizar su impacto, ¿no?, cuando estamos hablando fundamentalmente de impactos negativos, para tratar de evitar sobre todo los errores, ¿no? Estamos hablando en esta investigación concretamente de las identificaciones y bueno, pues el principal error de identificación que nos encontramos es señalar a una persona inocente como culpable, y es el objetivo fundamental que nosotros hemos contemplado a la hora de desarrollar esos procedimientos que traten de evitar este tipo de errores en las personas con discapacidad intelectual. Claro, y por ejemplo, ¿cómo puede un psicólogo experimental llevar pues este problema de la vida real a lo que llamamos al laboratorio, a una situación controlada? Pues nosotros lo que hemos tratado es de replicar la situación de la rueda de reconocimiento a la que se tienen que enfrentar. Pues en este caso nosotros nos hemos centrado en las personas con discapacidad. ¿Cómo lo replicamos? Pues hemos diseñado un experimento en el que nuestros participantes tenían que enfrentarse a una situación similar a la de la rueda de reconocimiento, que es que primero se le presentaba una fotografía y les decíamos que se tenían que fijar bien en esa foto que le presentábamos, y luego posteriormente les presentábamos otra serie de fotografías y su tarea consistía en decir si la foto que se le había presentado antes pues la reconocía entre las que se le iban a presentar a continuación. En este experimento, ¿qué tratábamos de analizar? La influencia de variables que nos importan. Una es que se entienda bien la tarea, porque en las personas con discapacidad intelectual... Perdón, José, pero esto aparentemente es una tarea muy sencilla, ¿no? Es una tarea que uno va a la policía, se sienta allí o sea, que entender una tarea de decir quién cree usted que ha cometido el crimen o quién cree usted que ha... Eso no parece una tarea difícil a primera vista, ¿no? ¿O sí? Aparentemente no, pero luego por la forma en la que se realizan esas ruedas, o que es otra variable que ahora os contaremos que analizamos, que bien se pueden presentar todas a la vez, o tú llegas al juzgado y te dan un álbum y tienes que ver, no sabes bien lo que tienes que hacer. Y sobre todo hay que dejar claro que el culpable puede no estar o que puede no recordarlo. Hay un sesgo que se llama de aquiescencia, que es la tendencia a decir que sí, y que en las instrucciones nosotros lo queríamos analizar expresamente, que es el participante, en este caso que eran 2 personas con discapacidad, tuviera claro que tiene que tomar la decisión de decir si esa persona es la de la foto que ha visto antes o no, puede no recordarlo o puede no estar. Entonces creamos unas condiciones de instrucciones más específicas. O sea, la tarea se les da instrucciones. Esta es la tarea, tienes que ver esta foto y luego vas a tener que decir si esa es la foto que has visto antes o no. Pero luego había unas instrucciones con mucho más detalle en el que los experimentadores se tenían que asegurar de que se entendía bien la tarea, de que, o sea, en la serie de fotos que iba a ver a continuación podía no estar la foto que se le había presentado anteriormente. Probablemente el principal problema que nos encontramos es, cuando abordamos este tipo de tareas, es la aparente facilidad y el que pues cualquier persona... porque lo hemos visto en la televisión, cuando se enfrenta ante una rueda de reconocimiento, pues cree que sabe qué es lo que tiene que hacer. En situaciones reales de la vida cotidiana, en procedimientos policiales y judiciales, incluso eso nos lleva a que en algunas circunstancias ni siquiera se les llegue a dar instrucciones específicas a los testigos que tienen que realizar esas tareas de identificación en rueda, cuando sabemos que no es tan sencillo como parece. Es decir, a la hora de realizar una tarea de identificación, el señalar a alguien en rueda se puede realizar de varias formas distintas, ¿no? Eso lo sabemos desde los estudios en psicología de la memoria. Tú puedes señalar a alguien en una tarea de reconocimiento, en este caso estamos hablando de reconocimiento facial, porque efectivamente lo recuerdas, ¿no?, como tarea de recuerdo, o lo puedes señalar
porque te suena, ¿no? Ahí lo que estamos hablando es de facilitación, ¿no? Lo que técnicamente pues hablamos de priming perceptivo, facilitación perceptiva. Sabemos que las consecuencias no son las mismas. La probabilidad de confundirnos a la hora de señalar a alguien utilizando un procedimiento de facilitación, es decir, simplemente porque te suena, es muchísimo mayor que si lo señalas porque de verdad recuerdas que esa es la persona que el 27 de agosto del 2012 en el metro te pidió la cartera, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas que tenemos que resaltar en las instrucciones que damos a las personas que realicen esas tareas de reconocimiento es que hay que señalarlo porque de verdad recuerdas que esa es la persona, no porque te suena. En ese sentido, una de las cosas que debemos tratar de evitar son los que se denominan como juicios relativos. Es decir, señalar a alguien porque es el que más se parece de todos los componentes o de todas las fotografías, si se trata de presentar fotografías, es el que más se parece a la imagen que yo recuerdo, que yo guardo del autor de esos hechos. Antonio o María José, ¿y pensáis que estas sutilezas son fáciles de trasladar o cómo hacéis vosotros? Porque yo veo una cierta dificultad para trasladar esta sutileza en términos de instrucciones a personas que tienen discapacidad intelectual, ¿no? Claro, precisamente ahí reside la dificultad. Que unas instrucciones específicas que tienen que contemplar, pero ya no solamente para personas con discapacidad intelectual, sino para cualquier testigo, para cualquier víctima. En general, pues hay que resaltar que de lo que se trata es de señalar a la persona que estamos buscando, la que es el autor de los hechos, no a alguien que se parezca a esa persona, que además, en la medida en que tengan alguna duda, que no lo recuerden o que no sepan, pues es una respuesta perfectamente válida. Es decir, no es obligatorio señalar. En las instrucciones hay que decirle que puede ser que la persona que estamos buscando no esté en la rueda de reconocimiento, ¿no? Porque, bueno, pues incrementa la tendencia a señalar, por ejemplo, que les hagamos pensar que efectivamente la persona está ahí, cuando, bueno, pues eso precisamente hacemos la rueda para ver si está o no está. Es decir, todo este tipo de cosas son las que hay que contemplar. En algunos testigos, además, habrá que resaltar la importancia que tiene las consecuencias de señalar a alguien en una rueda. Es en el caso de las instrucciones específicas que dábamos a las personas con discapacidad intelectual. Que sean conscientes de que cuando señalan a una persona, en un caso judicial, a una persona en rueda de reconocimiento, esa persona puede ir a la cárcel, por ejemplo. Entonces, bueno, pues que las consecuencias de señalar, bueno, pues tienen un cierto alcance. Yo, la verdad es que me estáis recordando una situación que, si me permitís una anécdota personal, una situación a la que me tuve que enfrentar por motivo a partir de una denuncia, me llamaron a una comisaría y me presentaron un álbum, de esto hace ya bastantes años, me presentaron un álbum con un montón de fotografías de tamaño carnet y me dijeron, busque ahí a la persona que tal. Claro, yo cuando vi esa cantidad de fotografías no sabía ni por dónde empezar, ¿no? A mí todos me parecían lo que queráis, todos me parecían que habían estado allí y todos me parecían que no habían estado allí, ninguno me parecía que hubiera estado allí. O sea que yo no sé si, en fin, ni siquiera para personas normales esto es nada fácil, ¿no? Cuando te presentan ante una situación así. Esos son procedimientos que ya tienden a no utilizarse. Porque, ¿a qué te refieres? ¿Al álbum de fotos? Álbum de fotos con muchas fotografías, porque los estudios, sobre todo muchos estudios durante los años 90 nos mostraron que cuanto más fotografías se enseñan, mayor es la probabilidad de que los testigos cometan errores. Entonces vosotros en vuestra investigación no habéis hecho más. Iba a contar justo eso, que es otra de las variables que analizamos en nuestro experimento, es cómo influía que la presentación de las fotografías fueran todas a la vez o fueran una a una. Porque hay estudios que parecen, de revisión teórica, que parecen demostrar que recomiendan la presentación una a una. Pero estos estudios están hechos casi todos con personas adultas de edad media sin ningún tipo de problema o enfermedad de ningún tipo. Y sin embargo, no hay estudios que nos digan que es mejor para personas menores, o sea, niños pequeños, mayores con algún deterioro cognitivo o personas con discapacidad. Y nosotros queríamos ver qué pasaba en nuestro estudio con esta condición. Y de presentación. ¿Habéis trabajado con niños, María José, entonces, o habéis trabajado...? No, nuestro experimento era con personas con discapacidad. Adultos, sí. Adultos adultos con discapacidad intelectual ligera y moderada.
Si la media de inteligencia es de 100, de un cociente intelectual de 100, en nuestro estudio la muestra era de, o sea, el cociente era de 58, el cociente medio. Entonces, vosotros realmente con estas personas, ¿qué habéis hecho para, o sea, no habéis puesto el álbum de fotos? ¿Les habéis dado instrucciones de un tipo, de otro tipo? ¿Nos podéis contar exactamente? Claro, efectivamente. Por un lado teníamos en cuenta esas instrucciones que fueran específicas o simplemente una instrucción general, y por otro lado lo que contemplábamos es la forma de presentar las fotografías. Dos formatos distintos. Una era el formato simultáneo en el que todas las fotografías se presentaban al mismo tiempo a la hora de realizar la tarea de reconocimiento. Algo parecido a lo del álbum. Algo parecido a lo del álbum, pero también parecido a lo que son las ruedas de identificación en vivo, donde generalmente lo enseñan en las películas, ¿no? A través de un cristal, de un espejo unidireccional, pues ves ahí generalmente 5 o 6 componentes y se trata de identificar. Las investigaciones previas lo que nos decían es que este formato simultáneo, ¿no?, todas las personas al mismo tiempo, podría dar problemas, porque puede dar lugar a lo que comentaba antes de los juicios relativos, de tratar de buscar cuál de todos esos componentes se parece más a la imagen que yo guardo. La tarea obviamente no es cuál se parece más, porque siempre hay para alguna persona que se parezca más, sino quién es el que realizó el este. Por eso lo que se propone como alternativa al formato simultáneo es un formato secuencial, es decir, uno por uno, y que el testigo tenga que tomar una decisión para cada una de las personas que componen esa rueda, ¿no?, en fotografía o en vivo. O sea, que yo por este procedimiento habría visto primero una cara, luego otra cara. Eso es, vemos una cara, tomamos una decisión, vemos otra cara, tomamos una decisión. En personas sin discapacidad intelectual, los estudios nos dicen que este sería el mejor procedimiento porque minimiza los errores, es decir, los falsos culpables, ¿no?, las falsas identificaciones. Entonces queríamos probar si efectivamente eso era igual en personas con discapacidad intelectual. Y por contaros un poco los resultados que encontramos respecto a esta variable de la presentación una a una o todas a la vez, lo que encontramos es que cuando las instrucciones eran más detalladas, efectivamente era mejor la presentación uno a uno que la presentación todas a la vez, pero que en situaciones, o sea, bueno, el primero que fueron capaces, aun con su discapacidad intelectual, de hacer bien la tarea, que este es un resultado importante. Esto es muy importante. Esto quiere decir que tienen credibilidad como testigos. Sí, son perfectamente capaces. Y esto es importante porque haciendo las adaptaciones, hace un momento que había ciertas dudas sobre si eran... Son las creencias comunes que tenemos acerca del rendimiento que pueden tener estas personas, razón por la cual pues muchas veces se les excluye del sistema de justicia. Pero como vemos, son creencias que son erróneas. Es decir, lo que nos demuestra la ciencia es que estas personas, con las adaptaciones necesarias, son perfectamente capaces de rendir al mismo nivel que cualquier otra persona. Entonces, sí, por retomar lo de los resultados, que es otro resultado importante de nuestro estudio, es que si no se daban las instrucciones detalladas específicas que aseguraran que los participantes entendían la tarea, la modalidad que presentó más identificaciones erróneas, o sea, lo que más podría llevar, aplicado a la situación real, a una persona no culpable a la cárcel, fue la secuencial. O sea, la presentación uno a uno. Es decir, como estas condiciones de instrucciones claras no siempre se aseguran en las condiciones reales policiales... En mi caso os puedo asegurar que no. Me dijeron, siéntese ahí y ahí tienes álbum de fotos, mira a ver si está ahí. Por eso, lo más conservador y lo que más aseguraría que se hace bien la tarea es la presentación todas a la vez. Porque en casos de personas con discapacidad intelectual, el hecho de tener que presentar muchas fotos, pues provoca un cansancio, una caída de la atención, pues que hemos visto que afectaba los resultados. Efectivamente, parece que ante el riesgo de que las instrucciones no sean las más adecuadas, pues ¿Y qué ocurre si las instrucciones no lo son? En la situación óptima de presentación uno a uno, ¿no? Diríamos. Nos encontramos con más falsas identificaciones, que es precisamente lo que tratamos de evitar. Aclarar un poquito esto, es decir, si no damos instrucciones especiales, que parece ser que es la norma hasta hoy. Pues lo que nos encontramos es que se incrementa la tendencia a señalar a alguien. En la medida en que la persona a identificar puede estar o no en la rueda de reconocimiento,
pues nos encontramos Es un con que error muchas grave. veces efectivamente se está señalando a una persona como el culpable de unos determinados hechos, cuando pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, por resumir, ¿qué consejos daríais vosotros que habéis hecho investigación de laboratorio para las personas que nos están escuchando, que muchos de ellos probablemente están trabajando en el ámbito de la policía judicial, en el ámbito de la Guardia Civil, y que son personas que entrevistan y que, en fin, tienen relaciones con testigos o con víctimas, que pueden presentar discapacidad intelectual o que son niños? ¿Cuáles serían los consejos, en pocas palabras, que se pueden Bueno, en nuestro divulgar estudio, para que estas sobre todo lo que personas... pone de manifiesto es que sería muy necesario y sería el contexto idílico es que hubiera una formación específica y que si el personal policial estuviera entrenado a trabajar con estas personas, pues si se dieran unas instrucciones adaptadas a las personas con las que están trabajando, sean menores, sean personas con discapacidad, lo ideal sería que se presentara uno a uno. Pero dado que eso no siempre se garantiza, nuestro estudio lo que pone en manifiesto es que sería mejor con estas personas porque reduce su cansancio y sus errores el que la presentación fuera todas a la vez. Uh-huh. Y en términos de las instrucciones esas que estás hablando, los consejos acerca de qué instrucciones dar a estos testigos, no sé si es una barbaridad decir que las instrucciones más o menos valdrían para niños, para testigos infantiles o para víctimas o para personas con discapacidad intelectual. No sé si valdría, ¿no? En Trasladar... general podemos decir que vale para cualquier tipo de testigos. Es decir, Y en cuanto más concreto... específicas sean las instrucciones que damos a una persona ante una tarea, pues sabemos que su rendimiento va a mejorar. En el caso de las personas que puedan tener problemas de comprensión, pues con mayor razón todavía, ¿no? Lo más importante a tener en cuenta como conclusiones de este y de otros estudios que estamos haciendo dentro del mismo proyecto es que hay que adaptar todos los procedimientos policiales y judiciales en las tomas de declaración, las identificaciones a las personas, ya no solamente a las personas con discapacidad intelectual, que también, sino al testigo en concreto que tenemos enfrente. De hecho, justo en estos días se está planteando el estatuto de las víctimas vulnerables. Obviamente las personas con discapacidad intelectual entrarían en esta categoría, que nos dice que precisamente, ¿no?, tenemos que hacer esas adaptaciones. No podemos utilizar los mismos procedimientos ni las mismas instrucciones con absolutamente a todo el mundo. En algunas ocasiones incluso pues habrá que contar el sistema de justicia o el sistema policial tendrá que contar con especialistas con psicólogos o especialistas en discapacidad para que pues faciliten el paso de esas personas con discapacidad por el sistema. Y una pregunta, lo que nunca hay que hacer en estos casos, ¿qué diríais vosotros acerca de qué es lo que no hay que hacer? Que se pueda evitar sin más medios, sin llamar a especialistas. Pues lo que nunca hay que hacer es dejarse llevar por todos esos estereotipos que tenemos acerca de lo que es la discapacidad intelectual, que se aleja bastante de la realidad. Ya tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo y sí que quería terminar el programa agradeciendo el trabajo de todas estas investigaciones que dirige Antonio, pero sobre todo de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, que está entregada a esta causa de todo lo que acaba de explicar Antonio. De hecho, la semana que viene hay unas jornadas de formación a profesionales, el miércoles que viene, y de formar a los profesionales que tienen que trabajar luego con estos colectivos para que sepan cómo tienen que adaptar su trabajo. Y para cualquier oyente que quiera más información sobre esto, pues basta con poner en los buscadores Fundación Carmen Pardo Valcarce y ahí tiene toda la información sobre esta atención, la unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual. Hay una web adaptada además a personas con discapacidad que es www.nomasabuso.es. Yo creo que también sería interesante que dierais, porque esta es una investigación que se está publicando en revistas importantes. Entonces yo creo que sería conveniente que dierais, María José, la referencia para alguna revista dirigida ya a especialistas, ¿no? Porque también nos pueden oír especialistas
en la Bueno, materia. este trabajo está publicado en una revista de bastante impacto y que está justo especializada en la investigación sobre discapacidad, que se llama Research in Developmental Disabilities. Y bueno, también poniendo en los buscadores tanto el nombre de Antonio Manzanero como el mío, María José Contreras, en nuestra página personal hay enlaces directos al artículo. Y además Antonio tiene una página de psicología del testimonio donde tiene ahí recogido toda la historia de sus investigaciones. Y vamos, yo creo que cualquier oyente que esté interesado en profundizar un poco más sobre todo lo que hemos hablado, ahí tiene material. Sí, es www.psicologiadeltestimonio.com. Muy bien, gracias a Antonio por haber venido y yo encantado de estar aquí con dos magníficos investigadores útiles para la sociedad. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Hoy en Sin Distancias, la memoria bajo el microscopio. En este caso, hemos puesto bajo el microscopio la memoria de testigos con discapacidad intelectual, que son perfectamente capaces de aportar un testimonio tan fiable y exacto como cualquier otra persona si cuentan con las adaptaciones adecuadas. Así lo ha puesto de manifiesto el trabajo que han desarrollado los investigadores y especialistas en psicología de la memoria María José Contreras, de la UNED, y Antonio Manzanero, de la Universidad Complutense de Madrid, junto con la Fundación Carmen Pardo Valcarce.